La lectura se encuentra en Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Hermanos, esta es palabra de Dios. Querido hermano, vamos a hacer un cambio, vamos a darle más tiempo al predicador, para que esté más tranquilo, y vamos a cantar. Yo quiero que se pongan de pie para alabar al Señor y vamos a ofrendar. Ay, perfecto, gracias. Y vamos a ofrendar. Los que son nuevos y vienen por primera vez, no se sientan obligados. La ofrenda es una cosa voluntaria para que esta iglesia continúe predicando el Evangelio. Así que unamos en esto y seamos generosos. Conformo las olas al hablar, encontró la arena en el mar. Reyes, pueblos, tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Él le dio consejo al Señor, cuestiona lo que Él habló. Quien al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono
Padre, te damos gracias por estas ofrendas que hemos recibido. De lo que tú nos das, te hemos dado para la extensión de tu obra acá en Ñuñoa. Permite, Señor, que sean bien administradas y bien aprovechadas para la extensión de tu Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, tomar asiento. Y quiero invitar a mi hermano Rodrigo Salas. Buenos días, querida iglesia. Bueno, mi nombre es Rodrigo Salas y es la primera vez que estoy acá, así que espero que la meditación sea conforme a la voluntad del Señor. Hoy día vamos a estar meditando en el pasaje de Hebreos 3, del 1 al 6, así que los animo a tener la Biblia abierta y seguirme en esta meditación. Primero, yo lo cambio desde acá, mi amor. ¿Conoces a este personaje? ¿Sabes quién es? Yo sí, pero porque lo vi antes. Pero si no, tampoco sabría. Pero si te muestro esta imagen, ¿la conoces? Tenemos alguna referencia de ella, ¿cierto? Bueno, la persona anterior es Gustave Eiffel, el constructor de la Torre Eiffel. Extrañamente, la construcción se llevó el nombre de su autor. Hoy día vamos a estar meditando acerca de esto y el sermón tiene por nombre Jesús, dueño de la casa de Dios. Y nos va a tratar de contar cuál es nuestra identidad cristiana como obras de Dios. Así que permítanme orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias por poder reunirnos como hermanos en la fe, gracias a tu obra en nuestras vidas. Te pedimos que nos hables para el fortalecimiento de tu pueblo, conociéndote más para amarte más. Te pido por mi corazón para que seas tú obrando poderosamente a través de ti y que esta meditación glorifique tu nombre. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este sermón está separado en 3 puntos. El primero que vamos a estar meditando es: considérate un hermano en la casa de Dios. El segundo es: admira al dueño de la casa de Dios. Y el tercero es: persevera en la casa de Dios. Antes de empezar, te quiero mostrar esta imagen y te quiero contar que los problemas de identidad no son solamente de los seres humanos. Y lo voy a ejemplificar con este chiste. Llega un osito polar muy preocupado y le dice: mamá, yo soy osito polar. Sí, hijo, tú eres un osito polar. Ah, gracias, mamá. Al rato llega al lado de su papá. Papá, yo soy un osito polar. Sí, hijo, mírate, eres un blanco y hermoso osito polar. Ah, gracias, papá. Abuelo, yo soy un osito polar. Sí, nietecito, mira qué tierno eres. Eres igual que tu mamá, igual que tu papá, eres un tierno osito polar. Ah, gracias, papá. Abuelita, yo soy un osito polar. Pero nieto, tantas preguntas, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué preguntas tanto? Es que estoy muerto de frío. El osito polar probablemente no entendía mucho por qué, siendo un osito polar, tenía frío. Así que esta historia nos muestra que a pesar de que todos nos vean y nos digan cuál es nuestra identidad, es muy necesario que Dios mismo sea quien nos recuerde cuál es nuestra identidad, quien está a cargo de su construcción cristiana y por qué no debemos descuidarnos en el camino. Te invito a mantener la Biblia abierta en Hebreos 3, del 1 al 6, para animarnos a través de la palabra del Señor. El autor de Hebreos nos ha estado hablando de cómo Dios ha hecho de Jesús su forma de comunicación con su pueblo, recordando que antes lo hizo por medio de profetas, pero que ahora es su Hijo el que nos habla y nos trae la salvación. Seguramente para nosotros no es nada nuevo, ya que estamos cómodamente escuchando constantemente las proezas de Jesús por medio de la fe. Conocemos y creemos la salvación que por Él viene. Sin embargo, los judíos estaban escuchando estas palabras atentamente porque estaban siendo atacados por sus propias tradiciones judaizantes, que se oponían a Jesús, y la presión social,
de sus coterráneos y la persecución a los cristianos eran suficientemente atemorizantes como para descuidarse y volver atrás. Por eso hemos visto al autor de Hebreos seguir un curso amoroso en el relato, recordando la autoridad de Jesús frente a los ángeles y a los hombres, pagando el precio necesario para poder hacernos hermanos. En el versículo 10 y 11 encontramos lo siguiente. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Wow! ¡Qué palabra más dulce! El autor de Hebreos nos habla como hermanos, ya que hemos sido llamados hacia Jesús. Por tanto, hermanos, ustedes han sido santificados y tienen parte en el mismo llamamiento celestial. Fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, de la fe que confesamos. Es aquí donde empezamos con nuestra meditación. El mismo autor nos considera hermanos y nos llama a fijarnos en Jesús como el centro de nuestra fe, quien es nuestro apóstol y sumo sacerdote. ¿Quién es apóstol y sumo sacerdote? Recordemos que el apóstol es el mensajero de Dios. Y tal como lo vimos en los versos iniciales de esta carta y sermón, nos decía, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, a su vez, también Jesús ha sido nuestro sumo sacerdote, es decir, el mediador entre Dios y su pueblo. ¡Wow! Gracias, Jesús. Nadie más podría haberlo hecho. Solo Jesús podía haber hecho bien este papel, pagando por nosotros lo que a nosotros nos correspondía. Cito el capítulo 2 de Hebreos, versículos 17 y 18, donde dice: por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Gracias, Jesús. No había otro que pudiera hacerlo. Así es, Jesús, siendo uno entre nosotros, viviendo como hombre, cargó la culpa que a su pueblo le correspondía, con la finalidad de lavar su pecado, como lo hacían los sumos sacerdotes, expiando el pecado del pueblo de Dios al sacrificar al Cordero, transfiriendo a él la culpa. Así es también Jesús para nosotros, es nuestro Cordero Redentor. Para los judíos era cambiar su cosmovisión. La historia de salvación recibida contrastaba con la que le estaban pidiendo, y hasta el día de hoy es para muchas personas una piedra de tropiezo. Sin embargo, en toda la Biblia no encontramos otra forma de salvación que no sea Jesús. Todo apunta a Jesús, y por eso es que confesamos que no hay salvación si no es por medio de Jesús. Por eso el autor de Hebreos ha sido tan amoroso en mostrar a Jesús y su autoridad como Hijo de Dios frente a la casa de Dios. Para nosotros es reconfortante saber que la gracia de Dios derramada por su Hijo nos ha alcanzado. Sin embargo, este pasaje nos desafía a verlo como nuestro apóstol y sumo sacerdote. Por eso te quiero preguntar, ¿está siendo Jesús el mensajero de Dios en tu vida? ¿Estás prestando atención a sus enseñanzas? ¿Te estás tomando el tiempo necesario para escucharle? Y si es así, ¿estás poniendo en práctica lo que Él te enseña? Son buenas preguntas que nos llevan a la aplicación en nuestra vida cotidiana. Quiero también recordarte el verso número 1 de nuestra sección. Dice: por tanto, hermanos,
ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos, para pedirte que no descuides la santificación que has recibido a costa del sacrificio de Jesús, que Él te quiere ver dentro de su iglesia, alegre de ser su hermano y considerándolo tu apóstol y tu sumo sacerdote. El osito polar del chiste inicial probablemente no tenía problema en reconocerse como osito polar por su aspecto físico, sino que estaba pasando frío. Y eso también nos sucede a nosotros. Quizás no dejamos de sentirnos cristianos, pero pasamos por tiempos de frío, donde los afanes de la vida nos nublan el camino y necesitamos de otro hermano apuntando a Jesús para recordarnos quiénes somos y que nos muestren a Jesús como nuestro sumo sacerdote y nuestro apóstol. Él nos ha unido eternamente como hermanos. Entonces, primera parte, considérate un osito polar. Luego de este dulce comenzar, los versos 2 al 5 nos muestran a Jesús como el dueño de la casa de Dios y nos revelan cuál es esa casa. Entonces vamos al segundo punto de aplicación, que es admira al dueño de la casa de Dios. Perdón, estoy un poquito resfriado. Si muestro esta imagen, probablemente todos la reconozcamos, ¿cierto? O esta también. Son dos próceres de nuestra patria, Arturo Prat y Bernardo Higgins. Nacimos escuchando a quiénes son para nuestro país. Hemos oído de ellos, su valentía, su coraje, su osadía en el campo de batalla, para hacer de nuestra nación un pueblo más próspero. Algo así deben estar sintiendo los judíos cuando en el verso 2 le mencionan a Moisés, de quien podríamos hacer un sermón aparte, ya que nos sigue sirviendo como un ejemplo del poder de Dios en su pueblo, de su fidelidad ante el llamado recibido y del liderazgo guiando al pueblo de Dios en el desierto. Moisés fue el sumo sacerdote de su pueblo y también fue apóstol. Recordemos que Moisés fue quien bajó las tablas de la ley desde el monte, que constituían la enseñanza primordial de los hebreos, y construyó él mismo el tabernáculo según las instrucciones de Dios, el lugar de la adoración del pueblo de Dios hacia Dios. Sin embargo, los versículos 5 y 6 nos muestran grandes diferencias entre lo hecho por Moisés y Jesús. Sígueme en la lectura, versículos 5 y 6 de Hebreos 3. Mientras Moisés fue fiel como siervo sobre toda la casa de Dios, dice el versículo 5, dice que Moisés fue fiel, es decir, Moisés un día murió. Como todos los profetas pasados, Moisés murió. Y agrega que es siervo, es decir, Moisés fue un servidor en la casa de Dios, lo que no le resta importancia. Sin embargo, sí hace una diferencia con Jesús. Mira lo que dice el versículo 6 acerca de Jesús. Dice, Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Dice claramente, es fiel. Jesús no ha muerto. Su administración no ha terminado, sino que es eterna. Recordemos lo que dicen los versículos 2 y 3 de Hebreos 1. Dice, a su Hijo, a éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios, y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Él es Jesús, siempre junto al Padre.
Él hizo el universo y no solo es el administrador de la creación, es el dueño de todo. Añade además en el versículo 6 de nuestro pasaje, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Es decir, Jesús, el Hijo de la casa de Dios, está al frente de la casa. No hay mayor rango de autoridad en la casa de Dios. Finalmente, en esta comparación encontramos que Moisés y su obra apuntaba a algo mayor, que justamente era Jesús. Versículos 5 y 6 nos dice, Moisés fue fiel como siervo sobre la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría. En el futuro, Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. ¿Qué diría Dios en el futuro? Obviamente, Moisés sabía que él no traería la salvación total para el pueblo, pero era parte de la historia de salvación. Ellos esperaban al Mesías, y ese era Jesús, quien por fin haría todo perfectamente para administrar la casa de Dios. A esta altura, la casa de Dios es muy importante, y podemos ver su significado en el versículo número 6. ¡Wow! Esa casa somos nosotros. Otra vez, el autor apunta a una construcción mayor a la que el hombre puede construir. Nosotros somos la casa de Dios. Es decir, cada uno de los que confían en Él, donde el Señor ejerce su poder y autoridad, siempre ha sido la casa de Dios. Entonces cabe preguntarnos, ¿tengo conciencia de ser la casa de Dios? ¿Dónde habita el Señor? ¿Tengo realmente conciencia de ser la casa de Dios donde habita el Señor? ¿Me he dejado construir por mi Creador? ¿Soy materia útil para que el Señor me moldee según su voluntad? Si aún no lo has meditado, quizás este sea un muy buen día para pedirle a Dios que te muestre lo que ello significa y poder admirar realmente al dueño de la casa de Dios en profundidad. El autor nos ha explicado que el constructor de la casa es digno de mayor honor que la casa misma. Por eso, al inicio te mostré la Torre Eiffel, reconocida por todos, y que seguramente por más de alguno de ustedes ha sido fotografiada. Es un ejemplo donde encontramos que el autor es conocido por medio de su obra. No lo reconocemos a él, pero sí su obra. Por ello, el nombre es recordado. Justamente esta es la alusión que nos dan los versos 3 y 4. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Hermanos, en la misma intención que el autor de Hebreos, hermanos, la casa tiene un constructor que es Dios y nos muestra la gratitud y el honor que nuestras vidas deberían dar a Él. Por tanto, ¿cómo estamos glorificando a Dios con nuestras vidas? Si somos la casa de Dios, ¿estamos permitiendo que se vea que nuestro constructor está obrando en nosotros? ¿Nuestras vidas dan cuenta de la obra de Dios en nosotros? ¿Somos reconocidos por el resto como personas realmente cristianas? Es decir, cristianas donde obra el Señor. Y por último, ¿qué falta? ¿Qué falta, hermano, para declarar que Jesús es dueño de tu casa y dejar que habite en ti? Los judíos conocían bien el concepto de casa de Dios, ya que para ellos el templo era muy importante. Por eso que al escuchar estas palabras debían estar pensando algo físico, que honrar a Dios, porque el templo, era para honrar a Dios.
Sin embargo, la casa de Dios es mucho más que eso. Como hemos visto, somos nosotros mismos, pero bajo algunas condiciones. Por eso no te duermas, aún sin escuchar la última parte de este sermón, que es persevera en la casa de Dios. Una cazuela, me acordé de María Paz, que le gusta mucho la cazuela. ¿Alguien podría pensar que la cazuela está lista si le faltan las papas? Oye, que están caras las papas, entre paréntesis. O el zapallo, o le falta la carne. Creo que nadie podría decir que la cazuela está terminada hasta que se le echan todas las cosas para que tenga ese rico sabor y disfrutemos de ese delicioso manjar. Este pasaje nos llama a servir conforme a la fe que nos fue dada, a perseverar en lo que hemos escuchado, a ser transformados, ordenando nuestras vidas bajo las condiciones del autor de nuestra casa, sujetándonos en obediencia a Dios, para que finalmente podamos ser obras terminadas, perfectos como Jesús, y gracias a Él poder disfrutar de sus manjares. Nos tiene prometido grandes manjares celestiales, hermanos. Por eso, como lo dice el verso 6, y esa casa somos nosotros, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Nos anima a mantener nuestra confianza, nos anima a poner nuestra confianza puesta ¿dónde? En Jesús. Tal como lo dice el verso 1. Dice, poner atención a Jesús como sacerdote y apóstol de nuestras vidas. Ahí está, hermanos, nuestra confianza. Pues Él aún reina. Él es nuestro guía y nos ve como hermanos. Él está a cargo de nosotros y podemos confiar en eso. Por eso nuestra confianza está puesta en Él. ¿Necesitas algo más? ¿Qué otra cosa necesita que te diga para doblar tu rodilla y seguir a Jesús? Te quiero animar con unas últimas preguntas a ver la gloria de Cristo como sacerdote y como apóstol y sumo sacerdote, para cuando tengas frío y te puedas gozar con Él. ¿Dónde estás poniendo tu confianza en el día a día? ¿Qué estás meditando para tomar la decisión de cada cosa que haces? ¿Cómo Jesús está actuando como apóstol y sumo sacerdote de tu vida hoy? ¿Le estás dando esta posibilidad o aún no sueltas ese timón? ¿Qué puedo hacer con mi vida para darle la gloria a Dios, la gloria que a Él le corresponde? Son preguntas que nos van a ayudar en el día a día a poder tomar decisiones conforme a lo que hemos escuchado hoy. Hoy hemos visto un mensaje de ánimo a los judíos que temían por sus vidas y que estaban tentados a volver atrás, tal como nos puede estar pasando a nosotros. Jesús nos ha dicho hermanos, ganados por Él por medio de su sacrificio, quien es nuestro sacerdote y apóstol, para que por medio de nuestras vidas podamos darle la gloria y el honor que le corresponde, viviendo vidas que demuestren ser obras de Dios, manteniéndonos firmes y confiados en sus promesas. Oremos, hermanos. Señor Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra y te pido, tal como la Torre Eiffel es reconocida por su constructor, a nosotros también nos reconozcan porque tú eres nuestro constructor. Te pido que sigas instruyendo nuestra vida para apreciarte cada día más en tu verdadera magnitud de gloria, reconociéndote como nuestro apóstol y sumo sacerdote. Gracias por ser tú quien está a cargo de tu obra y danos más fe para no olvidarnos de tu gracia que nos sostiene. Todo esto en el nombre de nuestro precioso Jesús. Amén.